El día de hoy nos toca revisar un tema que es enfermedades transmitidas por vectores. Este tema se va a dividir en dos partes. Hoy haremos la primera parte y mañana en la primera hora de clase haremos la segunda parte. Y seguidamente haremos también el día de mañana enfermedades bacterianas. Bien, en las enfermedades transmitidas por vectores, la primera enfermedad que vamos a revisar es la malaria. Malaria o paludismo, también conocida, ¿verdad? Esta es una infección causada por un parásito por especies del género Plasmodium. Y el vector es el mosquito hembra del género Anopheles. Recuerden que en los mosquitos, los zancudos, quien pica es la hembra, el macho no pica. Y la hembra lo hace por necesidad para su reproducción. En la malaria o el paludismo solamente existe una transmisión vectorial. Si bien es cierto, la mayoría de la transmisión de malaria se da a través del vector, de la picadura del mosquito, también existe una transmisión no vectorial, ¿no? Como es la transplacentaria, es decir, una gestante que tiene su niño en su útero puede pasarle al feto los plasmodium, ¿no? Los plasmodium y dar una malaria congénita. Un segundo mecanismo no vectorial también es a través de transfusión sanguínea. Si la sangre de un donante tiene los trofozoitos de este parásito y no ha sido adecuadamente testeada, no ha sido evaluada correctamente, al ponerla a un receptor estamos transfiriendo la enfermedad directamente, ¿no? Entonces esas son las formas no vectoriales de transmisión de malaria. En cuanto a la etiología de la enfermedad, hemos dicho que es producida por un parásito, la familia es las Plasmodidae y el género es Plasmodium, pero la especie puede ser hasta de 4 tipos, ¿no? El Plasmodium vivaz es la forma más frecuente de paludismo en el Perú, y también tenemos el Plasmodium falciparum, que es la forma más severa de malaria, ¿no? El Plasmodium falciparum. Ya veremos qué características tiene este Plasmodium falciparum para generar una malaria grave. Otras formas de malaria son producidas por el Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale, y el vector que ya nos hemos referido. Esta es la imagen del vector de Anopheles hembra. Son hematófagas, las hembras, como les decía, son pequeñas, esa es su postura típica en reposo, en esa posición en 45 grados. Y se atrae por el color oscuro de la piel, la humedad y el calor, ¿no? La mayoría de estos mosquitos suelen picar en el atardecer al anochecer, ¿no? Pican al anochecer generalmente. La transmisión se precisa de un vector, en el caso de la transmisión vectorial, y ese vector se desarrolla en climas cálidos, ¿no? En temperaturas que sean mayores a 15 grados centígrados, por lo menos durante 30 días al año. Es por eso que en climas fríos de nuestra sierra, donde la temperatura suele bajar bastante en algunas épocas del año, no se ve la enfermedad. El riesgo por encima de 1500 metros a 2500 es muy raro, ¿no? Es poco riesgo. Y por encima de 2700 metros no se observa esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay vector. Al no haber vector, no hay enfermedad. La menor transmisión es en la ciudad. En el campo hay una mayor transmisión, no está más expuesta a los hitos. Y el mayor riesgo es al final de la temporada de lluvia. El ciclo biológico de este parásito incluye al hombre y al mosquito. Se da en los dos. En el hombre los parásitos se multiplican en el hígado y en la sangre. Y cuando salen estos trofozoitos generan fiebre y escalofríos como cuadro clínico preponderante. Cuando el mosquito pica a un hombre infectado, el mosquito lleva a estos parásitos a su sistema digestivo, con el cual se reproducen y migran hacia las glándulas salivales, de donde al picar el mosquito a un hombre sano se transmite la enfermedad. Y así de esa forma se cierra el ciclo de esta enfermedad del paludismo.
Este es un gráfico un poquito más ampliado en el cual ustedes pueden ver que existe un ciclo que se desarrolla dentro del mosquito. Acá está el mosquito, digamos, no infestado. Cuando hablamos de una enfermedad parasitaria, hablamos de infestación, para diferenciarla de enfermedades bacterianas o virales que hablamos de infección. Entonces, en estos casos de infestación por el Plasmodium, el mosquito hembra, que es el hematófaga, pica al hombre que es susceptible, el cual tiene en su sangre los gametocitos. Esos gametocitos ingresan al mosquito sano, digamos, y dentro de él estos gametocitos se convierten en cigoto y en ooquineto en su sistema digestivo, pasa un ooquiste y libera los espermatozoides que pasan a las glándulas salivares del mosquito, los cuales son los que ingresan a la sangre cuando el mosquito pica. Estos esporozoitos dentro de la sangre se transforman llegan hasta el hígado, ¿no? En la fase del hígado, y se transforman en trofozoitos, luego esquizontes, y estos esquizontes se reproducen dentro de muchos merozoitos que finalmente terminan por romper la célula hepática y liberando los trofozoitos hacia el sistema circulatorio. Al momento que se liberan los trofozoitos es donde se provocan las crisis febriles. Estos trofozoitos rápidamente buscan los glóbulos rojos donde se infestan, los glóbulos rojos ingresan dentro de él. Y estos glóbulos rojos van a reproducirse dentro de ellos, formando un esquizonte nuevamente, y ese esquizonte libera nuevamente los trofozoitos y algunos se transforman en gametocitos. ¿Okay? Entonces, eso es más o menos el ciclo biológico de este parásito que involucra al hombre, generando en él esta enfermedad que es el paludismo o malaria. Este es un mapa del Perú donde podemos ver que existen diferentes vectores de anófeles. Los anófeles, que son los vectores de la malaria, pues tienen varias subespecies. Por ejemplo, en rojo, en el anófeles darlingi. En azul, el anófeles albimacus. El lila, el anófeles pseudopulchitenis y el anófeles sp. Entonces vean que hay una gran familia de anófeles, ¿no? que observamos. Este es un cuadro de las semanas epidemiológicas y los casos reportados de malaria. En este gráfico superior, la malaria por vivax, y en el gráfico inferior, por falciparum, ¿no? Efectivamente, los números son mayores en el vivax, tenemos más casos de Plasmodium vivax y menos casos de Plasmodium falciparum. Y siempre existe pues, los picos justamente en las semanas epidemiológicas entre la semana 10, digamos, y la semana 29, son los meses lluviosos, en los cuales se observa mayor cantidad de casos, ¿no? El cuadro clínico de esta enfermedad, generalmente el inicio puede ser inespecífico, o sea, una vez que se ha infestado del parásito, pues puede empezar con pródromos inespecíficos muy similares a un cuadro viral, que corresponde a la llegada de los parásitos a la sangre, y luego se producen los paroxismos febriles, ¿no? Estos paroxismos febriles en malaria son muy característicos. Se han denominado los famosos ataques palúdicos. Estos ataques palúdicos corresponden a tres etapas. La etapa de escalofríos, que suele durar media hora a una hora, donde el paciente siente frío y empieza a gritar y a temblar. Luego ya viene una etapa de calor, con enrojecimiento, rubor y calor. Luego sigue una etapa de sudoración que dura de 2 a 4 horas más. Este ataque palúdico suele repetirse cada 3 días o 4 días, ¿no? Entonces, se habla de terciana o cuartana. Generalmente el Plasmodium vivax da terciana y el Plasmodium malariae es el causante de la cuartana. En cuanto al cuadro clínico, en zonas endémicas de nuestro país, como es el norte, Tumbes, Piura, Amazonas, el norte, Loreto, Madre de Dios, existen el paludismo en forma endémica, tenemos el paludismo siempre. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a trabajar a esas zonas, todo cuadro febril en un niño que está en esa zona endémica es malaria mientras no se demuestre lo contrario, chicos.
así es sencillo, ¿no? Y ahora se ha sumado otros agentes etiológicos también en nuestro país, ¿no? Que veremos mañana, por ejemplo, dengue, Zika, chikungunya, también están allí en forma endémica. En cuanto al cuadro clínico, no existen síntomas característicos. Quizás de los síntomas más característicos, una sea la fiebre, ¿no? La fiebre es muy característica de malaria, por eso está en negritas, pero pueden presentarse sobre todo en los niños síntomas digestivos, vómitos, diarreas, dolor abdominal. También síntomas respiratorios como tos y otros. El examen físico, lo más característico es la palidez, porque es una enfermedad anemizante. Recuerden que destruye los glóbulos rojos. Si destruye los glóbulos rojos, genera una anemia, digamos, por hemólisis, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver palidez y como este es un parásito que compromete el sistema retículo endotelial en forma importante, el hepatomegalia y la esplenomegalia son significativas. Nosotros encontramos hepato y esplenomegalia. Entonces, la exploración física característica de esta enfermedad es la presencia de palidez y la hepatoesplenomegalia importante. A nivel hematológico, vamos a observar anemia. Y la anemia causada por la malaria generalmente es una anemia por destrucción de los glóbulos rojos, por lo tanto es una anemia normocítica normocrómica, ¿correcto? Sin embargo, cuando vemos los exámenes de los niños afectados por malaria, vamos a encontrar que es una anemia microcítica y hipocrómica, pero esta anemia hipocrómica o microcítica que tiene es porque el paciente ya tenía una anemia. Somos un país con anemia, más o menos tenemos un 40% de anemia en nuestros niños menores de 5 años. Es de preocupación y veremos luego en una clase también. La trombocitopenia que puede observarse es una trombocitopenia relativa, más bien es por secuestro, ¿no? Los trombocitos son secuestrados en el res, o sea, en el hígado, en el vaso, como hay una esplenomegalia importante, entonces hay una trombocitopenia relativa. En cuanto a los marcadores bioquímicos, como PCR, por ejemplo, podría estar un poquito elevada, podría estar un poco la DH elevada como consecuencia de la hemólisis que se produce o la destrucción de las células hepáticas al ingresar el parásito. La bioquímica en general, como glucosa, urea, creatinina, están dentro de valores normales, ¿no? Incluso las transaminasas también. Un término importante en malaria, y hay que definirla, es el término de malaria grave. Yo decía al principio de la clase que la malaria grave más está atribuida al Plasmodium falciparum. Y bueno, mayormente el Plasmodium falciparum produce malaria grave. No estoy diciendo que malaria por Plasmodium vivax no pueda ser grave también. Hay algunos casos de malaria por Plasmodium vivax que pueden ser muy graves, pero el que tiene más tendencia a ser malaria grave es el Plasmodium falciparum. ¿Y eso por qué? Hay una característica importante de ese parásito, el falciparum, de favorecer la citoadherencia. Cuando favorece la citoadherencia, altera la microcirculación. Es decir, se forman pequeñas trombos, digamos, en los vasos sanguíneos pequeños y obstruyen la circulación de órganos importantes. ¿Qué órganos importantes tenemos? El cerebro, ¿no? Entonces hay compromiso encefálico, hay compromiso renal, ¿cierto? Entonces esas son las características de la malaria grave. El Plasmodium falciparum da entonces compromiso a nivel neurológico como nubilación, convulsiones, puede haber vómitos, puede haber ictericia con compromiso hepático o diarrea. La malaria grave para tu tratamiento debe ser hospitalizada, no puede tratarse en forma ambulatoria. ¿Cómo se define un caso de malaria grave? Es todo caso confirmado de malaria que presenta uno o más de los siguientes signos de alarma, es decir, compromiso del sistema neurológico, alteración del estado de conciencia, anemia severa definida como anemia menor de 5 incluso. Anemia severa ya es un indicativo de malaria grave. Cuando en el examen de gota gruesa o examen de un frotis sanguíneo encontramos una elevada parasitemia, entonces ahí también hablamos de una malaria grave. O signos de insuficiencia aislada o asociada de compromiso renal, ¿no? Y clínicamente, ¿cómo me doy cuenta que tengo un niño o un adulto con compromiso renal? Midiendo el flujo urinario.
Si hay oliguria, más aún si hay anuria, ya me está diciendo que ese riñón no está funcionando bien, hay una insuficiencia renal importante que manejar. Desde el punto de vista cardiovascular, puede haber sangrado, puede haber petequias, hipotensión importante. A nivel hepático, la presencia de ictericia significativa nos pone en alerta, y a nivel respiratorio, los síntomas o signos de dificultad respiratoria. Es justamente la malaria por Plasmodium falciparum que da la forma más grave de malaria. Las características de esta infección por falciparum es de alta parasitemia, es decir, nosotros vemos en sangre periférica una gran cantidad de parásitos, y este parásito tiene la característica de infestar más de un parásito por glóbulo rojo. Generalmente las infestaciones por Plasmodium vivax, uno observa en la lámina de flotín sanguíneo un glóbulo rojo infestado por un parásito. Pero si ya vemos un glóbulo rojo infestado por 2 parásitos, esto apunta a que sea más bien una infestación por Plasmodium falciparum. Con frecuencia estas infestaciones por Plasmodium falciparum se asocian a complicaciones graves, ¿no? Con compromiso neurológico, compromiso renal y una alta mortalidad si no hacemos un diagnóstico oportuno y tratar rápido. Una de las cosas también que se observa en el Plasmodium falciparum es que desarrollan resistencia farmacológica con relativa frecuencia. Desaparecen resistencias al tratamiento con relativa frecuencia, lo que dificulta mayormente su manejo. Las complicaciones de la malaria es cuando hay compromiso neurológico. La malaria cerebral ya es una malaria grave, anemia severa, hipoglicemia, insuficiencia respiratoria con acidosis metabólica, compromiso renal por necrosis tubular aguda, shock que puede ser multifactorial, puede ser por deshidratación, puede ser por hemólisis, puede ser por pérdida sanguínea, coagulación intravascular diseminada y una complicación rara, pero sí se puede ver, sobre todo cuando hay una gran esplenomegalia en la Plasmodium falciparum, la ruptura esplénica que causa una muerte casi inmediata al paciente. Entonces, los criterios de mal pronóstico que vemos en malaria es la edad. Los niños menores de 5 años tienen un mayor compromiso, un factor de mal pronóstico, que haya hipotermia, ¿no? Hipotermia o hipertermia sostenida son de mal pronóstico. La presencia de shock con hemorragias o sangrado también. Compromiso neurológico con convulsiones es de mal pronóstico. Dificultad respiratoria, alta parasitemia, hemorama con leucocitosis importante, insuficiencia hepática evidenciada con aumento de transaminasas o bilirrubinas en forma significativa, la anemia severa con hemoglobina menos de 5 o una acidosis metabólica, son ya criterios de mal pronóstico que requieren un manejo hospitalario, una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la foto de la derecha, ustedes pueden ver los glóbulos rojos infestados por no uno, sino muchas veces 2 o 3 parásitos, que son esos puntitos moraditos que se ven en la lámina, ¿no? En la lámina periférica. Bueno, estos son casos, pues, de niños con compromiso neurológico importante, ¿no? Ese niño, uno podría decir que están dormidos, lo de la izquierda, ese niño de la derecha con ojos abiertos, está despierto, pero como que no estuviera, ¿no? Tiene un severo compromiso neurológico. ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de malaria? Primero, tenemos que pensar en malaria y para eso tenemos que tener nuestro criterio clínico epidemiológico. Es decir, tengo clínica, generalmente es un cuadro febril, a lo mejor en el examen físico tengo hepatoesplenomegalia, tengo parálisis, y este es un paciente que procede, que vive en una zona endémica. Estamos hablando de Piura, Tumbes, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, que son zonas que sabemos que tienen malaria en forma endémica. Entonces allí es una sospecha. Tenemos nuestra sospecha clínica, nuestra sospecha epidemiológica. ¿Y cómo lo confirmamos? Lo confirmamos mediante el laboratorio. Para eso utilizamos las pruebas de gota gruesa, ¿no? La prueba de gota gruesa es el gold estándar de diagnóstico, es rápido, solo se requiere un microscopio, pero la desventaja de la gota gruesa es que requiere personal entrenado. Es decir,
laboratoristas que sepan hacer la técnica de gota gruesa, que es justamente tomar una gota de sangre y observarla al microscopio. Pero hay que saber la técnica y hay que tener experiencia para mirar. También se puede hacer extensión en sangre periférica, y si hay una alta parasitemia se puede ver en las condiciones de hematoxilina y eosina por lo de flotis periférico. Sin embargo, como les repito, requiere entrenamiento, requiere capacitación, no es fácil, y nos ha venido a aliviar la vida lo que son los test rápidos. Test rápidos, como lo que ustedes pueden ver allí en la parte derecha, dice T óptima, son marcas. Estos test rápidos, la ventaja es que no requieren refrigeración, pueden trasladarse, pueden aplicarse junto al paciente en el campo, en las comunidades indígenas. Solamente se toma un pinchazo, una gotita, se coloca en el test rápido, que es como una prueba del embarazo. Y esos test rápidos son tan desarrollados que son capaces de decirnos si se trata de Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum. Hay esa gran ventaja en realidad, lo cual es una gran orientación para hacer el tratamiento, ¿no? Según sea vivax o sea malaria. Y luego también tenemos el PCR. El PCR es mucho más específico, es más exacto. La desventaja es que eso no se hace en cualquier lugar, ¿no? El PCR, hace poco, solamente el INS lo hacía. A raíz de la pandemia último, se ha descentralizado un poco el PCR, se va a realizar en algunas regiones, unas macro regiones. Pero aún así está lejos del alcance, por ejemplo, de estar en una comunidad campesina en Loreto, en Iquitos, y tomar la muestra, mandarla para PCR, a ver si encuentras un vehículo de transporte, etcétera. Demora. En cambio, tener un test rápido es mucho, mucho más rápido. Quiero aprovechar la oportunidad para contarles una experiencia en relación al diagnóstico. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a trabajar en comunidades campesinas, en protocolos de investigación, a raíz de los temas de contaminación, las compañías petroleras y las quejas de las comunidades ashuares en Loreto en relación a contaminación. Se realizó un protocolo de investigación. Y les hablo del año 2006, 2005 me parece. En esos años, pues yo acudí con el equipo de investigación como médico pediatra. En esa época trabajaba ya en el Seguro Social y me fui como veedor. Entonces, íbamos a las comunidades campesinas, a las comunidades ashuares, y bueno, era creo la primera vez que había un pediatra que visitaba su comunidad, ¿no? Estaba yo acompañado en esa época de un médico serumista, un serums de Iquitos, que nos acompañaba. Y una mañana, muy temprano, viene el APU a pedir al pediatra, pedirme que vaya a ver a su hijo. Su hijo tenía 5 años en esa época, estaba mal, estaba enfermo. Entonces me dice, doctor, si por favor puedo ver a su hijo, ¿no? Entonces yo, muy encantado, pues voy a verlo. Preparé mi equipo, estaba el doctor, no me acuerdo su apellido en estos momentos, y me dice, vamos, doctor. Entonces vamos, fuimos con él, con nuestro estetoscopio en la mano, nuestro termómetro en la mano. Y yo llego, pues no, estaba la APU, la esposa del APU, estaba con su niño, le pusimos el termómetro y me pongo a hacer la historia clínica, ¿no? Señor, ¿y desde cuándo está su niño enfermo? ¿Desde cuándo tiene fiebre? Y así las preguntas que uno suele hacer para hacer el examen físico. Y preguntaba, y entonces en esto me pongo a examinarlo y veo que el médico serumista saca estas óptimas, y inmediatamente le hace un pinchazo en el dedo, toma la muestra, y ya cuando yo estaba pensando qué diagnóstico hacer, se acerca y me muestra el método Plasmodium vivax. Entonces ya teníamos el diagnóstico en forma inmediata de la enfermedad, teníamos tratamiento allí del programa y pudimos darle al APU, ¿no? Entonces vean que esos kits son muy, muy, muy útiles cuando se trabaja en el campo, ¿no? Esta es otra foto, vean ustedes, ya mirando nomás, me dice, sí, doctor, este Plasmodium falciparum, fíjese, hay algunos glóbulos rojos con cuatro anillitos dentro, ¿no? Plasmodium falciparum.
Los trofozoitos en lámina como esa son difíciles de diferenciar, ¿no? Si sea falciparum o sea vivax. Los gametocitos sí tienen algunas diferencias. Acá no veo ningún gametocito. Acá más cerca, ¿no? Vean cómo están los parásitos dentro del glóbulo rojo. Estos son los gametocitos. Me acuerdo cuando hacía mi clase de microbiología, nuestro profesor decía los platanitos, ¿no? Uno los ve como un platanito. Entonces los test diagnósticos rápidos tienen una sensibilidad y especificidad bastante alta, entre 80 y 95%. La desventaja es que no te miden el grado de parasitemia. Puede dar falsos negativos cuando las parasitemias son bajas, ¿no? O sea, hay pocos pasos, no hay una respuesta positiva. Y puede dar falsos positivos cuando, por ejemplo, este paciente ya recibió tratamiento, ya tuvo la enfermedad antes, le da un falso positivo, pero no es que la cual sea la enfermedad motivo de consulta, ¿no? Entonces eso hay que interpretarlo en relación a los antecedentes y la evaluación. Les decía que el PCR de malaria es el más específico porque busca el genoma del parásito en la sangre. Tiene gran sensibilidad y especificidad, detecta parasitemias muy bajas o parasitemias mixtas, sirve para las 4 especies de Plasmodium. El problema, les decía, que requiere mayor tiempo, ¿no? Hasta 48 horas, y personal y equipo especializado que no se encuentra cerca y un costo mayor elevado. Vean acá, les traigo estas fotitos que son parte del programa de malaria, ¿no? Esto es de varios atrás. No les voy a pedir que se aprendan las dosis ni nada por el estilo, simplemente lo que quiero que vean aquí es que cuando ustedes vayan a trabajar a zonas endémicas, el Ministerio de Salud tiene dentro de su programa de malaria los esquemas de tratamiento para Plasmodium vivax o para Plasmodium falciparum, resistentes o no resistentes. Entonces, tienen que ustedes revisar en esos momentos los protocolos actualizados del Ministerio de Salud para hacer el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en esta época pues se utilizaba en niños el Plasmodium vivax simplemente cloroquina y primaquina, ¿no? 7 días de tratamiento de primaquina diario y cloroquina 3 días a 10 miligramos por kilo diario, ¿no? El Plasmodium falciparum en la costa norte se trataba con sulfadoxina más piritamida y artesunato, por ejemplo. Y así, ¿no? Tenemos varios medicamentos que se utilizan según el tipo de parásito, la zona y los informes de resistencia. En el caso de malaria grave, que ese paciente tiene que estar hospitalizado, el tratamiento debe ser por vía endovenosa. De elección son los derivados de artemisina, que es el artesunato, y esas son las dosis que se da al paciente, ¿no? Cuando ya recupera la vía oral, la vía endovenosa de artesunato se pasa a vía oral 4 miligramos por kilo, hasta completar los 3 días de tratamiento, ¿no? Que incluye lo que ya se dio por vía endovenosa. Y la segunda opción es por vía endovenosa, además de si no se cuenta con artesunato, es la quinina y la clindamicina, ¿no? Ustedes recordarán que la quinina pues forma parte de nuestro escudo nacional, el árbol de la quina, ¿no? Del árbol de la quina se extrae la quinina, de cual salió la cloroquina, y de cual luego, por los eventos adversos mayores digestivos, el metabolito hidroxicloroquina es el más usado. Tan famoso en esta época del COVID, ¿no? Que en un principio se encontró que tenía ciertas particularidades in vitro de acción antiviral contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, pues las investigaciones ya luego han demostrado que la hidroxicloroquina no tiene ningún efecto terapéutico en SARS-CoV-2, y más bien si se utiliza junto a la acitromicina causa mayor mortalidad, ¿no? En pacientes, más aún si son mayores o son hipertensos o tienen cuadros de arritmia. La hidroxicloroquina ha sido muy estudiada en estos últimos meses, muchas publicaciones se han podido ver en relación a esta droga, ¿no? ¿Cómo nos prevenimos? ¿Cómo nos prevenimos de esta enfermedad si estamos en una zona endémica? Si estamos en una zona endémica, lo más importante es evitar la picadura del vector, ¿no? Evitar que el mosquito nos pique, ese mosquito que está infestado por los plasmodium. Debemos utilizar entonces mosquiteros. Una de las primeras pautas que se hizo para el control de la malaria a nivel nacional como política de Estado fue
vayamos, pues si el mosquito es el que transmite, yo elimino al mosquito, elimino la enfermedad. Eso es entendible. Y hubieron campañas tratando de eliminar a mosquitos. En los años 70 en el Perú, por ejemplo, a nivel del mundo se hicieron estas campañas para eliminar el mosquito y eliminar la malaria del país. Entonces se hicieron fumigaciones masivas, ¿no? Se dijeron, bueno, vamos a funigar, y se funigó masivamente tratando de destruir. Efectivamente, la fumigación masiva, si comprometemos todas las comunidades, eliminamos al mosquito de la parte de las viviendas y, oh sorpresa, pues ya no hay malaria, no se reporta, porque no hay vector. Pero tampoco pues podemos tapar el sol con un dedo, porque toda la selva alrededor de estas comunidades está el mosquito. Entonces simplemente es cuestión de tiempo que nuevamente se introduzca. Entonces había que hacer campañas periódicas, ¿no? O sea, no se podía dejar de estar con las fumigaciones, cosa que desgastó y no se pudo continuar. Pero durante el tiempo que se usó las fumigaciones masivas en esa zona de selva de Loreto, se eliminó la malaria. Eso es cierto. Y obviamente no solo la malaria, porque otras enfermedades transmitidas por vectores, como veremos el día de mañana, también se eliminaron. Sin embargo, pues era imposible controlar, ¿no? Ya que es toda la selva. Luego entonces se vio que los mosquiteros ayudaban. Entonces empezaron a repartir mosquiteros. Y el mosquitero protege a la persona que está dentro del mosquitero. Entonces, si tienes una familia que son siete miembros de papá, mamá y 5 hijos en la sierra, en esa zona, los mosquiteros dijeron, bueno, no hay mucho, no hay para todos, hay que darle a los más desprotegidos. ¿Y quiénes son los más desprotegidos? Generalmente las mujeres y los niños, ¿no? Entonces le daban el mosquitero a los niños y a las mujeres. Hombres, no. Los mosquitos vienen en las noches, generalmente tardes noches, van a los niños que se ven más apetecibles, pero de pronto no pueden llegar a ellos. El mosquito que hace, encuentra al que está desprotegido. Y ahí ya no le pica uno, no le pican más. En conclusión, los que se enfermaban más eran las personas, digamos, en edad de trabajo. Y había más enfermos en ellos. Entonces, lo que se creó fue los mosquiteros impregnados con insecticidas residuales, es decir, insecticidas que permanecen por meses en ellos. Se les pone a los niños, por ejemplo, y el mosquito va, pero ya no puede picar y tampoco a otra persona, porque al estar con insecticida se muere. Los repelentes no sirven, créanme que no sirven. En la selva, pues, puedes ponerte repelentes, en media hora no te pican, no se acercan los mosquitos, pero generan resistencia rápidamente. Entonces, tendrías que estar poniendo repelente cada media hora, cada hora, cosa que no es fácil. El mejor es entonces usar los mosquiteros impregnados por insecticidas, utilizar ropa de manga larga, que parece utópico, que parece irreal, como hasta en la selva con 35 grados con manga larga, pero es la mejor protección. Pantalón largo, manga larga, utilizar botas o botines con el pantalón dentro para que no te piquen las piernas, y mangas largas. Eso es una cosa importante, ¿no? Para protegerse de esta enfermedad. Una de las protecciones de las enfermedades infecciosas que logra un buen control de las mismas son las inmunizaciones, ¿no? Actualmente, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, aunque se lucha con la vacuna, muchos laboratorios están en busca de la vacuna y tratan de encontrar la mejor vacuna. ¿Cuándo apareció el SARS-CoV-2? Pues apareció a fines de diciembre del 2019, un escándalo en el mes de enero en la zona de China, y luego ya en marzo prácticamente una pandemia, la cual estamos ya ahorita viviendo las segundas olas en muchas partes del mundo de esta pandemia, ¿no? Lo que ha motivado que estemos en estas clases virtuales, que ha cambiado nuestra forma de vida, etc. Y la gente estamos esperanzados en una vacuna que nos proteja. ¿Qué tiempo tiene la malaria con nosotros en el mundo? Es milenaria, ¿no? Yo creo que hay descripciones en los libros acerca de malaria. O sea, desde los griegos, los egipcios, conocen la malaria. Está escrita en los libros más antiguos. Y se ha luchado todo el tiempo tratando de encontrarla. Y hay muchos estudios y trabajos tratando de buscar vacuna sin que se encuentre a la fecha una vacuna ideal. No tenemos
la vacuna ideal, ¿no? La vacuna que se ha tratado de hacer es del antígeno Plasmodium falciparum. Hay ensayos clínicos que se han hecho en Mozambique, por ejemplo, se han estudiado estas vacunas. Sin embargo, la eficacia es muy pobre. O sea, fíjate, una eficacia entre el 30 al 60% no es la adecuada para que nos sirva como un instrumento de salud pública de protección, ¿no? Y la razón por la cual es que no se encuentra el antígeno ideal, a quién hacer el anticuerpo, contra quién, ya que tiene varias formas, ¿no? Se transforma en merozoito, trofozoito, esquizonte, formas sexuadas, formas asexuadas, etc. Tiene vida intracelular, vida extracelular, entonces eso hace que sea muy difícil y complicado hacer una vacuna. Y también, supongo yo también el esfuerzo, ¿no? La malaria es una enfermedad que afecta a los países pobres, en desarrollo, no es un problema de salud de los grandes países o de los grandes laboratorios que requieren investigación. Las investigaciones realmente muchas veces no se hacen en función a salud pública, sino a intereses comerciales. ¿Cuánto voy a ganar en esto? Entonces, hacer una vacuna para malaria efectiva, me pagarán. Los países como el África me pagarán mi vacuna para que los libere de la malaria. Ese es un tema que hace que muchas veces las inversiones en salud o investigación en salud no apunten, ¿no? Diferente a lo que estamos ahora viviendo, ¿no? Con el tema de la pandemia, que definitivamente como afecta a todos los países, incluidos los de nuestros grandes del norte y del Asia, pues están encaminados en una carrera contra el tiempo, tratando de encontrar una vacuna ideal que nos proteja pues de este SARS-CoV-2. Ok, chicos, bueno, dengue lo dejamos para mañana. Creo que tenemos algunos minutos para hacer preguntas. Si hubiese preguntas, chicos, sobre el tema. Marco Antonio. Doctor, bueno, sí, una consulta. Doctor, para cuestiones teóricas, ¿de cuánto hablamos hepatomegalia y esplenomegalia en grupos etarios? Muchas veces cuando nosotros evaluamos a un lactante, hablo de un lactante menor de 8 meses, 6 meses, y la evaluación del hígado la hacemos por palpación, ¿no? Y palpamos el hígado bajo del reborde costal. En los lactantes pequeños, pudiera ser que encontramos un hígado hasta 2 centímetros debajo del reborde costal, y eso suele ser normal, no nos llama la atención. En los lactantes mayores de 1 año, ya el hígado no se palpa del reborde costal. Todo crecimiento hepático que permita palpar por debajo del reborde costal, ya se habla de hepatomegalia. En cuanto a la omegalia, no se palpa. Normalmente el vaso no es palpable, normalmente. En todo grupo etario, lactantes o niños. Si yo palpo vaso, punta de vaso, o lo puedo definir claramente, ya se llama esplenomegalia. Entonces, en un lactante, si yo tengo un hígado más de 2 centímetros debajo del reborde costal, es una hepatomegalia significativa. En un niño mayor de 1 año, si yo le palpo el hígado, sea por fuera, lo estoy palpando el hígado debajo del reborde costal, es hepatomegalia. Y en cualquier grupo etario, si yo palpo el vaso, es una esplenomegalia. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque tengo que llamarle lista.